Interpelación sobre convenios con las mutuas en incapacidad temporal de origen traumatológico. Señora Bideguren. Gracias, presidente. Señora ministra, arratsalde-on. Como sabe, desde el Ministerio de Seguridad Social, tras el acuerdo alcanzado el 31 de julio de este año en la Mesa de Diálogo Social, se viene impulsando que se firmen convenios de colaboración entre las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas. La idea que subyace es que el sistema sanitario está congestionado y que ello alarga, entiendo que innecesariamente, los procesos de baja laboral. Ante esta situación, si apostamos por un sistema de salud público, lo lógico sería responder desde el sistema público de salud, reforzándolo, tanto en términos preventivos, asistenciales y rehabilitadores. Sin embargo, se ha decidido dar respuesta concediendo más competencias de gestión, más potestades a las mutuas. Concretamente, se da luz verde a que las mutuas asuman el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación o la intervención quirúrgica de patologías musculoesqueléticas de la población trabajadora activa. Si las consejerías de Sanidad, por tanto, suscriben estos convenios, una parte sustancial de la atención sanitaria de las contingencias comunes la harán las mutuas, previsiblemente a través de centros privados, tal y como vienen haciendo en casos de contingencias profesionales. Este hecho ha suscitado preocupación en Euskal Herria Bildu por muchas razones que hoy intentaré exponer y compartimos el malestar que ha expresado la mayoría sindical vasca ante una decisión como esta, porque lo que estamos viendo es que se propicia, además de una privatización de la seguridad social, una privatización del sistema de salud. Y creo que conviene repasar el histórico de las mutuas. Las mutuas que hoy se llaman mutuas colaboradoras con la Seguridad Social se llamaban mutuas de accidentes de trabajo, precisamente porque su rol original era actuar como un seguro privado para cubrir las responsabilidades del empresariado derivadas de los accidentes y otros daños laborales, la cobertura económica de baja, las indemnizaciones y las asistencias sanitarias. Sin embargo, en las últimas décadas se les han ido asignando gestiones competentes de la Seguridad Social, entre otras, el control de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes o la gestión de las prestaciones por riesgo laboral durante el embarazo y durante la lactancia natural o el cese de actividad de régimen de autónomos. Pero se ha llegado hasta tal punto que, en lugar de ser colaboradores, es decir, entes auxiliares que colaboran con la Seguridad Social, parecen más gestores, hasta tal punto de desnaturalizar el sistema mutual. Y en muchas ocasiones con un encaje legal difícilmente justificable, diría yo. Y ahora se les abre la puerta para que asuman algunas responsabilidades de la atención sanitaria. Y me pregunto, ¿qué será lo siguiente? ¿Que emitan altas, que accedan a nuestra documentación clínica, que tengan las mismas potestades que tienen los médicos del Instituto Nacional de Seguridad Social o los adscritos al Servicio Público de Salud, que adquieran toda la gestión de las contingencias comunes? No olvidemos que las mutuas son asociaciones privadas de empresarios y, por tanto, anteponen el objetivo economicista a cualquier otro objetivo de protección de la salud o protección social. Y, sin embargo, están ejerciendo potestades de carácter público. Y yo me pregunto, teniendo en cuenta la naturaleza privada de las mutuas, ¿es compatible con el mandato constitucional de tener un sistema esencialmente público de la seguridad social? Es evidente que el sistema mutual del Estado español necesita una reflexión sincera y una decisión determinante. Pero es que, además, no hay más que mirar alrededor para darse cuenta que es una anomalía a nivel europeo. En la mayoría de los países europeos han ido definiendo el papel de las mutuas bien como aseguradoras o bien integrándose en la propia seguridad social. Por tanto, ¿por qué en el Estado español la asistencia sanitaria de los daños de origen laboral es prestada por un sistema privado? ¿Por qué no se atienden, como en la mayoría de los países europeos, por el sistema público de salud? Señora ministra, sé que como profesional del sector y como ministra le preocupa la salud de todas las personas, sean trabajadoras o no, y por lo tanto le planteo, ¿no debería estar integrado la salud laboral en el sistema sanitario público? Desde nuestro punto de vista, la protección de la salud
estés en activo o no, debería ser responsabilidad del sistema público de salud. Y no estoy hablando de ninguna utopía. Ya en 1986, cuando se aprobó la Ley General de Sanidad, se perseguía un sistema sanitario integral. Sin embargo, se dejó fuera la salud laboral, se dejaron fuera las mutualidades de los funcionarios, los seguros de algunas profesiones y las mutuas de accidentes de trabajo. Pero probablemente, por ser conscientes de ello, se introdujo también en la ley la disposición final tercera, un compromiso que se adquirió y que abre la puerta a la integración de las mutuas en el sistema público de salud. Por tanto, hay una salida. Se dice que con estos convenios se mejorará la gestión de la incapacidad temporal, pero sinceramente me da la impresión que lo que hay detrás de estas afirmaciones es una falta de confianza hacia los trabajadores, hacia el sistema público y hacia los facultativos. Y yo me pregunto, teniendo en cuenta que ya desde el año 2017 las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social ya están haciendo pruebas diagnósticas y tratamientos por indicación médica a población trabajadora asalariada de baja por contingencias comunes, ¿acaso se ha evaluado y alguien nos puede contar cómo se ha reducido la duración de los procesos de incapacidad temporal a raíz de esa experiencia de los últimos años? Me temo que no, y seguramente se han comprado algunos prejuicios infundados. Y a nivel operativo me surgen más dudas, como por ejemplo, qué criterios se utilizan para decir quién sí y quién no va a ser derivado a la atención sanitaria de estas entidades, o cómo se articula el derecho a una segunda opinión, derecho que existe en el sistema público, pero no en las mutuas, o cómo se controla la calidad del servicio, o quién responde, por ejemplo, ante una negligencia. Señora ministra, no sé si lo reconocerá, pero estos convenios claramente son una intromisión del sistema público de salud y afectan al modelo de asistencia sanitaria con el riesgo de crear poco a poco un sistema de salud de dos velocidades, uno más ágil para la población laboral activa, para que se recupere lo antes posible, y otro para el resto. Pero voy más allá. Desde el punto de vista de eficiencia económica nos parece un disparate. Y me explico con un ejemplo muy claro y muy real. Una mujer que trabaja, por ejemplo, en una conservera de pescado y tiene un dolor de muñeca, va a la mutua y la mutua normalmente la respuesta suele ser: estas son cuestiones de la edad y no tienen nada que ver con la profesión y, por lo tanto, no es una enfermedad profesional. Vaya usted a, en nuestro caso, Osakidetza o Osasunbidea. Allí la atienden, le dan todo el servicio y la rehabilitación, por lo que sea, porque se alarga, le manda el médico a la mutua para agilizarle. Eso es lo que estamos planteando. Entonces, las mutuas primero se ahorran un dinero, entiendo así, primero se ahorran un dinero y asume el sistema público de salud, y segundo golpe de caja, al final acaban en las mutuas y a las mutuas habrá que pagarle ese servicio. Por lo tanto, para las mutuas puede ser un negocio redondo, pero desde luego es una ruina para las arcas públicas y nos preocupa el vaciamiento de los recursos económicos del sistema público de salud que puede suponer el traslado de atención sanitaria a las mutuas. Y nos preocupa también, y termino con esto, el futuro del sistema preventivo de los centros de trabajo, porque lamentablemente mucho nos tememos que si hasta ahora ha existido un subregistro de daños de origen laboral por parte de las mutuas o no reconocimiento de enfermedades profesionales, a partir de ahora esta situación empeorará por todo lo que he expuesto. Señora ministra, son muchas las preguntas y preocupaciones que le traslado sobre el papel de las mutuas, el impacto que tiene en el sistema público de salud. Escucharé atentamente su respuesta. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Bideguren, ministra de Sanidad. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Bideguren. Mire, con su permiso y con el permiso de toda la Cámara, quería antes dedicarle unos minutos a abordar. Antes de abordar la materia que nos ocupa en esta interpelación, quisiera aprovechar este espacio para informarles sobre las medidas y las acciones que estamos impulsando desde el Ministerio de Sanidad en respuesta a la tragedia climática ocasionada por la DANA, así como los próximos pasos que llevaremos a cabo en esta situación. Miren, desde el comienzo de esta tragedia, de esta crisis, hemos trabajado estrechamente codo con la Generalitat Valenciana
Hemos tenido contacto, yo he tenido personalmente contacto con el conseller de Sanidad y hemos creado un grupo de trabajo, un grupo técnico que se reúne 2 veces al día, un equipo técnico en representación del Ministerio, de la Generalitat, del Instituto de Salud Carlos III, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, el CAES, y al que se han ido incorporando diferentes expertos y diferentes organismos, como puede ser el CSIC. Este grupo se ha dividido en subgrupos de trabajo para atender las urgencias de salud pública, un grupo de vigilancia epidemiológica, un grupo de control del consumo de agua, un grupo de seguridad alimentaria, un grupo de vacunación, inmunización y otro de vectores. De estos subgrupos han ido surgiendo los documentos principales que hemos ido elaborando y que tenemos colgados en nuestra página del Ministerio y que hemos ido también difundiendo en las diferentes instituciones. Protocolo de vigilancia para la detección precoz de infecciones asociadas a las inundaciones, recomendaciones de vacunación, recomendaciones de prevención, etcétera, etcétera. En las primeras semanas, tras una inundación, los riesgos de salud pública más comunes están asociados a las enfermedades que se transmiten por las aguas estancadas, principalmente infecciones de carácter digestivo que se manifiestan con síntomas como diarreas y vómitos. También existe el riesgo de infecciones en heridas provocadas por las tareas de limpieza. También tenemos que considerar el riesgo de aspiración de elementos tóxicos persistentes en el aire provenientes de ese agua estancada y de esos lodos. En un plazo más prolongado, ese agua estancada puede favorecer la proliferación de mosquitos, vectores de enfermedades, lo que nos obliga a mantener una vigilancia estrecha y constante para actuar de forma precoz si fuese necesario. Actualmente, según la información que tenemos, que nos proporciona la Consellería, no se ha detectado ni un brote infeccioso y quería aprovechar este estrado y quería aprovechar esta Cámara para poner en conocimiento la situación actual epidemiológica del territorio de Valencia. Hasta la fecha se han registrado aproximadamente un centenar de casos de gastroenteritis y ha habido 2 casos de leptospirosis que luego han resultado negativos tras las pruebas diagnósticas. En cualquier caso, mantenemos una coordinación activa para responder cualquier evolución en la incidencia de los diferentes focos infecciosos y de las diferentes infecciones. En cuanto a la vacunación, actualmente no se recomienda ninguna vacunación extraordinaria y, sin embargo, es importante incidir en las vacunaciones habituales y no interrumpir las vacunaciones habituales, ya que algunas de las vacunaciones del calendario son las que nos pueden proteger ante ciertos riesgos. Y aquí quería hacer hincapié en recomendar continuar, intensificar la campaña de vacunación de la gripe de COVID-19, ya que estamos adentrándonos en esa época estacional. No se recomienda la vacunación generalizada contra el tétanos y ante cualquier herida con síntomas, que puede ser de enrojecimiento o dolor, es importante acudir a los servicios sanitarios, donde se evaluará la necesidad de vacunación según la última dosis, el tipo de herida y el tiempo desde que transcurrió. En cuanto a los medicamentos, el suministro ahora mismo está garantizado y todos los municipios afectados tienen puntos de atención farmacéutica. Además, se ha habilitado un teléfono, el 965-918-658, para facilitar el acceso a medicamentos de todos aquellos pacientes que tengan medicación crónica y que no puedan desplazarse. Una red de ambulancias también está garantizando los tratamientos esenciales para la diálisis o, por ejemplo, el Sintrón. A fecha de 31 de octubre había 72 farmacias afectadas, hoy ya tenemos 25 de ellas operativas. Hoy mismo nos hemos reunido con el Consejo General de Colegios de Oficinas de Farmacia y con el Colegio de Oficinas de Farmacia valenciano y actualmente no hay ningún municipio sin asistencia farmacéutica. Desde la Dirección General de Farmacia se hace énfasis en que, por favor, solo se realice el suministro a través de los cauces establecidos. Agradecemos enormemente todas las aportaciones, toda la voluntariedad y todas las donaciones, pero deben ser dispensados, los medicamentos deben ser dispensados por farmacias, hospitales o centros de salud. Como he señalado previamente, también estamos especialmente comprometidos en la protección de la salud mental de las poblaciones afectadas y, por eso, a tal efecto, en el Real Decreto Ley aprobado ayer se ha establecido una línea de financiación específica para crear 14 equipos multidisciplinares de intervención directa, con un enfoque multidisciplinar, un enfoque agudo y un enfoque también a medio y largo plazo, en el que se realizará una estrecha colaboración con los servicios sociales, sanitarios y educativos. Y, señorías, para terminar este pequeño inciso que he hecho y que he aprovechado de la interpelación de su señoría, quiero destacar la importancia de no dejarnos llevar por bulos, informaciones falsas y resaltar el magnífico trabajo técnico y científico que están realizando los profesionales de la Administración pública, tanto de la Administración General del Estado como de la Generalitat Valenciana. Igual que sabemos que el cambio climático mata, los bulos, los descréditos y la información tóxica representan un grave problema de salud pública. Por eso, desde el Ministerio de Sanidad vamos a seguir trabajando sin descanso, desde el máximo rigor y con la mayor evidencia científica posible.
Y, señoría, con respecto al tema que nos reúne hoy en esta interpelación, como saben, el pasado 18 de septiembre se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y las principales organizaciones empresariales y sindicales de nuestro país, COE, CEPIME, Comisiones y UGT. Si bien nosotros hemos estado, como no puede ser de otra manera, puntualmente informados, como bien sabe usted, su señoría, no es el Ministerio de Sanidad el que tiene competencia en esta materia. Desde el punto de vista sanitario, lo que este acuerdo ha buscado es estructurar y es estandarizar una práctica que ya se estaba llevando a cabo en algunas comunidades autónomas de manera más o menos irregular y sin suficiente supervisión. Los médicos de familia de atención primaria en muchas ocasiones viven a diario situaciones en las que el paciente les dice: mire, en la mutua me han dicho que si usted me firma este papel, ellos me pueden hacer la rehabilitación o me pueden hacer la resonancia magnética o me pueden hacer el electromiograma, porque siempre estamos hablando de procesos diagnósticos y de procesos rehabilitadores. Esto ocurría casi de forma habitual, de forma espontánea y en una relación que había normalizado entre el médico y el paciente. Lo que viene a garantizar este acuerdo es que es un marco claro en el que se regulará esta colaboración entre las mutuas y los servicios públicos y dará transparencia a estos casos específicos para poder hacer una mejor supervisión. Lo primero que quiero dejar claro y quiero dejar clarísimo es que las bajas médicas, el control y la gestión de las bajas médicas está única y exclusivamente en manos de los profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud. Continúa y continuará siendo responsabilidad de los facultativos decidir cuándo un paciente está de baja y cuándo deja de estar de baja. La decisión sobre las altas y las bajas médicas sigue siendo exclusivamente y va a seguir siendo exclusivamente de los profesionales de la sanidad pública, garantizando que la gestión de la incapacidad temporal sigue en manos, cómo no, del Sistema Público de Salud. En términos prácticos, el acuerdo permitirá que, en situaciones de incapacidad temporal asociadas a patologías únicamente traumatológicas y siempre con el consentimiento informado tanto del médico como del paciente, las mutuas puedan realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos rehabilitadores bajo la supervisión de los sistemas públicos de salud. Es importante señalar que en ningún caso… Ministra, disculpe un segundo, por favor. Es importante señalar… Segundo, señora ministra, vale, sí. Yo le doy la palabra. Vamos a dar tiempo a sus señorías a que puedan tomar sus asientos, sus escaños y terminar sus conversaciones para poder escucharle. Seguramente tendrán todos ellos interés. Adelante, señora ministra. Gracias, muchas gracias. Es importante señalar que en ningún caso ni la empresa ni la mutua podrán decidir sobre la asistencia médica. El acuerdo garantiza que cualquier intervención de las mutuas requiere autorización de los médicos y médicas del sistema público y el consentimiento del paciente, que es absolutamente voluntario y que puede retirarse en cualquier momento. Lo que estamos haciendo en esencia es regularizar una práctica que ya se realizaba sin un marco formal en algunas comunidades y aclarar las condiciones bajo las cuales se puede llevar a cabo. Además, quiero resaltar cuál es el papel de las mutuas en la gestión de las incapacidades temporales, ya sea por contingencias comunes o profesionales. Que este papel no cambia ni cambiará en absoluto. El papel sigue siendo el mismo desde 1996 y el acuerdo simplemente formaliza y limita la colaboración en estos casos que son muy específicos. Me gustaría también responder a las preocupaciones que ha expresado, señoría, en torno a una posible privatización del sistema sanitario, preocupación que, como usted sabe, yo comparto desde casi los inicios de profesional, como profesional sanitaria y, por supuesto, desde que me dedico a la política. Como sabe, las mutuas colaboradores de la Seguridad Social se financian a través de la tesorería de la Seguridad Social mediante las cotizaciones, tanto de los empresarios como de los trabajadores. Y, por definición, no tienen ánimo de lucro. Las mutuas no operan bajo una lógica de rentabilidad económica, sino como entidades que complementan la acción del sistema de seguridad social. Por tanto, lo que se estandariza en este acuerdo es la posibilidad de que, para casos muy concretos, se puedan agilizar ciertos diagnósticos y ciertos tratamientos, financiados por las propias cotizaciones de los propios trabajadores. Y este acuerdo, además, está estrictamente limitado a patologías del aparato locomotor. Y quiero dejar claro que en ningún caso se van a incluir a las mutuas en la atención de otros problemas de salud. Le aseguro que, lejos de debilitar el sistema,
Creo firmemente que este acuerdo no cambia realmente, no supone un cambio significativo en la práctica. De hecho, forma parte de unas recomendaciones del Pacto de Toledo y se circunscribe específicamente al ámbito de las incapacidades temporales derivadas de diagnósticos relacionados con procesos traumatológicos y enfermedades del aparato locomotor. En todo caso, desde la comisión de seguimiento que se va a poner en marcha, por supuesto, podremos ir viendo el desarrollo. Señora ministra, debe finalizar la y evaluaremos el papel de las mutuas. Ya termino. Permítame decirle que comparto 100% su preocupación y que comparto realmente que la necesidad que tenemos de fortalecer nuestro sistema público de salud sin ceder ni un ápice en sus principios de equidad y de justicia social. Y quiero reiterar el compromiso de este Ministerio con un sistema de salud público, universal y equitativo. Y en cuanto a su mención a la disposición final tercera de la Ley General de 1986, es un debate de fondo que sin duda estamos de acuerdo, en el que estamos absolutamente de acuerdo y seguiremos trabajando para abrir todas las vías que fortalezcan nuestro Sistema Nacional de Salud. Muchas gracias. Gracias, ministra. Señora Bideguren. Gracias, ministra. Es cierto que he tocado varios temas, algunos no son de la competencia de su ministerio, lo sé, pero al final, siendo consciente de ello, es un tema que en la vida, en las personas, son cosas que están entremezcladas, ¿no? Nuestra salud, nuestro trabajo, nuestras enfermedades y nuestra seguridad social. Por lo tanto, es normal que al final lo mezcle y creo que eso nos da también perspectiva para analizar, porque si no hacemos análisis solo parciales. Creo que es importante hablar de la protección de la salud en todas las políticas públicas, pero para ello tiene que haber también un liderazgo concreto desde sanidad, desde mi punto de vista. Es decir, a la salud entendiendo de manera general, nos afectan muchas cosas y desde las políticas públicas podemos incidir en todas ellas. Y creo sinceramente que precisamente con estos convenios no se está impulsando la protección de la salud. Los objetivos de estos convenios, lo que persigue estos convenios que ahora se están impulsando, son otros. Y me pregunto, la asistencia sanitaria, y lo he planteado antes, de los daños de origen laboral, ¿por qué no se atienden como se hace en otros países europeos por el sistema público de salud? ¿Qué tiene que cambiar en este Estado para que eso sea así? Y me gustaría incidir también en el debate de fondo que decías de la disposición final tercera de esa ley, porque creo que es una puerta que nos abre esa ley. En su día, los que estuvieron aquí legislando nos dirían mejor por qué se introdujo esto en la ley, pero creo que es la vía legal y la posibilidad que nos da, la oportunidad que nos da para acabar con este anacronismo, esta anomalía y para acabar también con las situaciones en estos momentos que nos preocupan. Ha comentado que comparte la preocupación que tengo de la privatización del sistema sanitario y yo creo que si algo nos enseñó la COVID-19 es lo importante que es tener unos servicios sanitarios que sean unos servicios sanitarios, o sea, todo lo esencial tiene que ser público y tiene que ser de calidad y por lo tanto tenemos mucho que hacer y además creo que tenemos bastante margen también, porque teniendo en cuenta el esfuerzo público sanitario que se hace en el Estado español en comparación con otros países europeos, tenemos bastante margen. Y algo curioso con el que me he encontrado es que España tiene el mayor gasto sanitario privado. O sea que creo que esto requiere un análisis crítico, un cambio de rumbo. Para ello puede contar con Euskal Herria Bildu. No valen medidas coyunturales, no valen parches, pero para hacer transformaciones importantes, acabar con esta anomalía del sistema mutual y apostar por un sistema público, acabo, presidente, apostar por un sistema público fuerte y de calidad, cuente con nosotras. Gracias. Muchas gracias, señora Bideguren, ministra de Sanidad. Pues muchísimas gracias, señoría. Mira, yo soy una firme defensora y firme amante de nuestro Sistema Nacional de Salud, como
el sistema que nos enraiza como sociedad, el sistema que nos protege y, efectivamente, como bien ha dicho usted, el sistema que cuando vienen mal dadas o cuando vienen muy mal dadas siempre está ahí, siempre está en la protección de nuestra salud, en el artículo 43 de la Constitución, defendiendo la protección de nuestra salud. Y, efectivamente, la protección de la salud tiene que estar en todas las políticas. Desde hace mucho tiempo se habla de la salud en todas las políticas y desde nuestro Ministerio, por supuesto, que estamos impulsando el refortalecimiento de nuestro Sistema Nacional de Salud, un Sistema Nacional de Salud que ha sufrido dos embistes muy agudos, ¿no? Uno fue los recortes posteriores a la crisis económica y el segundo fue la crisis de la COVID. Y de ahí nos tenemos que recuperar y estoy convencida de que vamos a recuperar uno de los ejes que vertebran nuestra sociedad, que hacen que nuestra sociedad sea tal y como la conocemos, ¿no? Una sociedad que confía en sus profesionales, que confía en sus instituciones y que, por encima de todo, confía en nuestro Sistema Nacional de Salud. La Ley General de 1986, de la que dentro de poco se va a cumplir 40 años, efectivamente nos abría muchas puertas y uno de los problemas que tiene esa ley es que hay algunas partes, bastantes partes de esa ley que llevan sin cumplirse muchísimos años. Créame que en mi intención como ministra y la intención como ministerio está el asegurar, el garantizar, el blindar nuestro Sistema Nacional de Salud, porque sí, la privatización ha hecho mucho daño en nuestro Sistema Nacional de Salud. Hizo mucho daño en el National Health Service en Inglaterra cuando unos 20 años antes la empezó a hacer la señora Margaret Thatcher y luego aquí se intentó imitar de una manera muy burda y eso nos ha hecho efectivamente perder parte de esa robustez de nuestro Sistema Nacional de Salud. Pero sigo creyendo que tenemos un sistema que es robusto, que es eficiente, que tiene algunos elementos que efectivamente hay que mejorar, algunos elementos que son históricos y anacrónicos que tendremos que revertir, pero creo que la confianza en nuestro Sistema Nacional de Salud está asegurada y que creo que tenemos que hacer un esfuerzo, no solamente como Ministerio y como Gobierno de España, sino que tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad para poner en valor el robusto elemento que supone para nuestra sociedad, para nuestro futuro, el Sistema Nacional de Salud y el Sistema Público de Salud. Muchísimas gracias. Gracias, señora ministra.